Después de 3 jornadas en las que el dólar había operado a la baja, este lunes la divisa norteamericana volvió a subir casi 40 centavos, superando los 38 pesos. Más allá de ese dato puntual, la realidad es que la crisis está lejos de haberse terminado por la relativa calma cambiaria que se había observado la semana pasada. Por un lado, porque más allá de cómo evolucione la divisa, ya es seguro que los próximos meses serán de estanflación, es decir, una combinación de inflación con recesión, pero además hay un dato político que va a ser clave esta semana que tiene que ver con la gobernabilidad. Por un lado, el equipo económico está negociando en Estados Unidos con el Fondo Monetario un nuevo tramo del acuerdo con el FMI tras el fracaso del primer acuerdo, pero por otro lado hay un dato que va a ser clave en la política local esta semana que tiene que ver justamente con el acuerdo que el gobierno necesita implementar con el peronismo de cara a la aprobación del presupuesto de ajuste que exige el Fondo Monetario Internacional. Para conversar sobre ese tema estamos con Eduardo Castilla, que es columnista político de La Izquierda Diario. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Te queríamos preguntar, en primer lugar, ¿cuál es la importancia de la reunión que va a tener lugar este martes entre el gobierno y los gobernadores de las 24 provincias del país? Hola Fernando, ¿cómo estás? El dato central político de la reunión de mañana entre Macri y los gobernadores tiene que ver con que haya un espaldarazo político de parte de los mandatarios provinciales hacia el gobierno nacional. ¿Qué es lo que está de fondo de discusión? El presupuesto 2019 y la posibilidad de acordar un presupuesto que claramente es un presupuesto de ajuste, es decir, un presupuesto moldeado en función de los pedidos del Fondo Monetario Internacional y de los grandes especuladores internacionales con el objetivo de pagar efectivamente a los grandes especuladores, una cosa que va a traer consecuencias sobre el conjunto de la vida trabajadora. Repasemos brevemente para lo que nos están mirando, ¿cuáles son las exigencias del Fondo Monetario Internacional para la aprobación de ese presupuesto? Entiendo que después del fracaso del primer acuerdo que se hizo, una de las claves es un ajuste fiscal mucho más profundo. Lo central del ajuste que propone el Fondo Monetario Internacional tiene que ver con lo que se llama déficit fiscal, es decir, los gastos del Estado. En este caso puntualmente lo que se empieza a discutir, o en todo caso la propuesta que el gobierno quiere negociar con el Fondo Monetario Internacional, tiene que ver con implementar lo que era el plan para el año 2020, que era llegar a déficit cero, para el año 2019. Esto es un ajuste brutal que en términos monetarios es de aproximadamente 500.000 pesos. Lo que está en cuestión es cuánto de eso sería aportado por las provincias y cuánto de eso sería aportado por el gobierno nacional. Precisamente lo que vimos en las últimas semanas es una discusión entre los mandatarios provinciales a través de los ministros de Economía de las distintas provincias, tanto con el ministro Frigerio, que es el ministro del Interior de la Nación, como con el gobierno nacional en su conjunto, para ver de dónde salían tales o cuáles fondos. O sea, pero digo, esto es importante directamente porque lo que se está discutiendo es cómo aprobar un presupuesto que baje el gasto del Estado a costa de la salud, de la educación, del nivel de vida del conjunto de la población trabajadora en función de pagarle a los grandes especuladores. Es decir, es un acuerdo de ajuste abiertamente y la importancia, por lo que preguntabas al principio, la importancia de la reunión de mañana está en que el gobierno quiere lograr una foto con los gobernadores en los cuales estos den un apoyo a ese presupuesto. Otra cuestión será lo que se discuta en el Congreso, donde el proyecto podría entrar a partir del lunes 17 directamente. Entiendo que el rol del peronismo, además de garantizar los votos, como vos decías, ya vamos 2 años y medio de macrismo, que es minoría en el Congreso Nacional, como el propio oficialismo le gusta decir, y entonces fue fundamental durante todo este tiempo el rol del peronismo votando leyes en ambas cámaras de ajuste. Pero hay otra faceta también que tiene que ver con el control de la calle. O sea, cuando vos mencionás el déficit cero, entiendo que eso va a implicar mayor ajuste fiscal, mayor pobreza, salarios más bajos, y hay un problema del control sobre la situación de lo que le llaman gobernabilidad, ¿cierto? Sí, hay que pensar en 3 niveles, por decirlo de alguna forma, lo que es la cuestión de la gobernabilidad, a la cual vos hacías mención. Por un lado, esto que tiene que ver con lo parlamentario, es decir, claramente, como dijo Sergio Massa hace un par de semanas, nosotros le votamos 110 leyes al gobierno, eso dijo en nombre del peronismo, y es real. Incluso la discusión que por estas horas está habiendo es que los gobernadores acercaron a una posición común con el gobierno y respaldarían el presupuesto, es decir, la foto de mañana es muy probable que sea la foto de Macri con la inmensa mayoría de los gobernadores peronistas de las otras provincias garantizando directamente esta discusión del presupuesto, y después de eso lo que se va a abrir es una discusión en el Congreso donde claramente, como vos decís, no hay mayorías para parte del oficialismo y todo lo que se apruebe va a tener que ver con el rol que cumplan el Frente Renovador, el bloque justicialista, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Este dato no es menor directamente porque en las 2 cámaras va a depender de los votos que le dé la oposición para poder garantizarse la aprobación del presupuesto. Esto obviamente va a ser un toma y daca permanente durante los próximos meses. En relación al tercer nivel, diríamos este es el segundo que comentábamos recién, el tercer nivel tiene que ver con lo que decías vos precisamente.
Es decir, si el macrismo, si Cambiemos llegó hasta este momento pudiendo aplicar estos planes de ajuste, tiene que ver, por un lado, con el apoyo parlamentario que señalamos recién y por otro lado, por el rol jugado por la conducción sindical peronista en sus distintas alas. Por un lado, el ala peronista más tradicional, lo que suelen llamarse los sindicatos de los gordos y los independientes. Por eso te quería hacer algunas consultas, porque en los últimos meses venimos viendo una creciente movilización social. Sí. Por un lado, tuvimos el movimiento de mujeres que hizo movilizaciones históricas en las calles. En las últimas semanas, un elemento novedoso fue la salida del movimiento docente universitario junto con los estudiantes, con tomas, con movilizaciones, con paros. Y la semana pasada también empezamos a ver una reacción importante en gremios estatales frente a un sector que claramente va a ser de los más golpeados por el ajuste fiscal. ¿A qué se debe que todo eso aún no se haya transformado en una impugnación mayor del plan que está negociando el gobierno con el FMI cuando la mayor parte del pueblo trabajador está en contra del plan económico que se está llevando adelante? Precisamente esto que te comentaba, es decir, hay claramente una vocación de parte de la conducción sindical de garantizar la gobernabilidad macrista. Es decir, si no fuera por el rol que cumplen las conducciones sindicales, te decía, tanto en la vertiente más conservadora, por decirlo de alguna forma, como en aquellos que tienen un discurso más opositor o más combativo, como las conducciones kirchneristas en distintos gremios como SUTEBA, como FUETRA, como la misma conducción del sindicato del subterráneo en Buenos Aires. Es decir, si no fuera por el rol que cumplen las distintas conducciones sindicales, el gobierno tendría muchísimos más inconvenientes para implementar este plan. Este plan, de hecho, podría ser derrotado por la movilización. Hay que decirlo claramente, es decir, acá tuvimos un paro el 25 de junio pasado, ese paro nacional mostró la contundencia del descontento, mostró el poder que tiene la clase trabajadora para paralizar la economía. Ahora, si eso no tuvo continuidad y no se expresó en masivas movilizaciones y en un rechazo mayor, fue porque claramente la conducción sindical hizo un paro con el objetivo de descomprimir la bronca. Entonces, yo te quería plantear esto que decías vos recién, es decir, directamente hay descontento, hay un humor social que está relacionado con la caída del nivel de vida de amplios sectores. El problema es que todo eso las direcciones sindicales lo están volcando en un objetivo político que es preparar las condiciones para que el peronismo pueda volver políticamente en las elecciones del 2019. La consigna "hay 2019" es más escuchada en este momento que en otro momento. Tengo un momento sobre eso. Sí. Vos hiciste mención a gremios disidentes o conducciones disidentes de lo que es la cúpula de la CGT, como por ejemplo gremios kirchneristas que suelen tener un discurso un poco más opositor, un poco más combativo. Ahora, en las últimas semanas vimos, vos los mencionaste pero lo subrayo, gremios como CONADU, que firmó un acuerdo a la baja a pesar de que el movimiento universitario estaba en alza, el sindicato del subte, que vos mencionabas también, que firmó una restricción del derecho a huelga, y también sectores kirchneristas de la conducción del sindicato telefónico FOETRA firmando la entrega de conquistas. ¿Qué análisis haces sobre eso en particular? Me parece que acá hay que tomar en cuenta dos cosas. Primero, que son parte de un proyecto político que es el peronismo de conjunto y que no apuesta hoy por hoy a derrotar el plan de ajuste del macrismo con la movilización. Eso es claro por un lado directamente, es decir, esto que mencionábamos recién, el descontento social es muy extendido. Entonces, si hoy se convocara a un paro nacional como el del 25 de junio, con movilización en las principales ciudades del país, eso tuviera una continuidad en el plan de lucha, eso efectivamente podría derrotar al gobierno, ponerlo en grandes aprietos para implementar este plan de ajuste. Entonces, en primer lugar, son parte directamente de este aspecto que decíamos recién, de un conjunto de políticas del peronismo. Y para mí también lo que hay que tomar en cuenta es que implica que conducciones referenciadas con el kirchnerismo también se acoplan al AI 2019 directamente como un proyecto político en el cual el ajuste no se derrota con la movilización, sino que se apuesta todo a un acuerdo electoral a futuro. Es decir, el kirchnerismo está negociando su lugar adentro del peronismo hacia las próximas elecciones. Y en ese sentido le conviene mostrarse como una fuerza moderada políticamente. Es decir, en el plano sindical estos dirigentes son moderados y si incluso tomamos otro ejemplo que vos recién mencionabas, en el movimiento estudiantil los agrupamientos, las agrupaciones referenciadas con el kirchnerismo también han jugado un rol bastante conservador, votando en contra de las tomas en muchos casos, no convocando a movilizarse en algunos otros. Es decir, claramente el kirchnerismo está siendo parte del juego peronista de preparar el terreno para una salida electoral en el 2019, mientras las condiciones de vida de amplios sectores de la población se van degradando. Claro, sobre eso último te iba a preguntar justamente, la consigna AI 2019 parece haber quedado viejísima. O sea, para este año se espera que la inflación sea superior al 42%, sin duda la recesión va a traer enfriamiento de la economía, despidos, cierre de empresas.
Mi impresión es que quedó desfasada esa consigna. ¿Cuál es tu lectura? Me parece que no, o sea, hay una forma de analizarla que es esa que decís vos, pero también hay que verlo como una consigna que claramente cumple un papel conservador y reaccionario. Es decir, se trata de pedirle a los trabajadores, a las mujeres, a la juventud, que posterguen sus luchas en este momento esperando una salida electoral en 2019. Entonces sí, si uno lo mira, no es el mismo escenario que hace 2 meses. Hace 2 meses se podía discutir en términos electorales más o menos sencillamente, por decirlo de alguna forma. Incluso un poco de tiempo antes también se discutía la reelección de Macri. Entonces, hoy por hoy, en esta situación de catástrofe económica que se descarga sobre las condiciones de vida de la población, decir que hay que postergar demandas para esperar la salida electoral constituye un acto, por lo menos, completamente cuestionable. En este marco, la izquierda y los sectores clasistas están apostando en la calle a determinadas acciones. Por ejemplo, este miércoles habrá, en el marco del Paro Nacional de ATE, habrá una jornada nacional importante de apoyo a los trabajadores del astillero Río Santiago que están en lucha. El jueves se participará de forma independiente en la marcha docente criticando el acta firmada por la CONADU. Y en especial te quería preguntar, ¿con qué planteo va a participar la izquierda en el Paro Nacional del 25? Mira, hay 2 cuestiones aquí. Por un lado, hay una agenda que la izquierda viene planteando. Nosotros lo charlábamos acá en La Izquierda Diario la semana pasada con Nicolás del Caño, que es un programa de salida a la crisis, a esta crisis económica, que afecte las ganancias de los grandes empresarios. Es decir, si uno ve el programa que desarrolla el peronismo, es un programa en el cual lo que busca es ponerle algún límite a la ganancia capitalista sin cuestionar profundamente la situación actual en la cual los grandes bancos, los grandes especuladores están, por ejemplo, fugando millones de dólares por día. Entonces, ahí hay una cuestión fundamental que es un programa, por un lado esto que planteaba Nicolás del Caño, que plantea la izquierda, un programa de salida de la crisis que afecte las ganancias del gran empresariado, la nacionalización de la banca bajo control de los trabajadores, el monopolio del comercio exterior, es decir, medidas que garanticen que no haya una fuga masiva de dólares. Eso por un lado, y por el otro lado, y también una agenda que tiene que ver con transformar el paro en una medida de lucha activa que tenga continuidad. Es decir, es claro que la izquierda siempre, permanentemente, propone asambleas en los lugares de trabajo, propone movilización. Seguramente ese día volveremos a ver piquetes, cortes y movilizaciones convocados por el sindicalismo clasista. Esto no es un dato menor porque constituye una forma también de desafiar el intento que tiene la conducción sindical burocrática de hacer una medida de fuerza simplemente para descomprimir. ¿Cómo podría realizarse un paro activo? Podría convocarse a movilizaciones activas, es decir, la conducción de la CGT y la conducción de los gremios que dicen ser opositores dentro de la CGT, el moyanismo, la CTA, la misma corriente federal sindical, podrían convocar movilizaciones y seguramente serían movilizaciones muy importantes. Es decir, no dejemos de recordar que la última vez que el sindicalismo, que tiene un discurso más opositor, convocó a movilizarse, concentró casi 200.000 personas en la avenida 9 de Julio, el famoso 21F. Entonces digo, esto no es un dato menor porque quiere decir que descontento hay, incluso las condiciones económicas han variado desfavorablemente para la población trabajadora, es decir, una movilización así sería masiva. Ahora, no es la política ni de los dirigentes más conservadores como Juan Carlos Schmitt, Carlos Acuña, Héctor Daer, ni tampoco es la política de quienes dicen tener un discurso opositor, Hugo Moyano, la CTA. O sea, la CTA va a convocar a movilizarse el día 24, pero en última instancia puede terminar siendo también una medida que sirva para expresar el descontento ese día y que no tenga ninguna continuidad. Eduardo, muchas gracias por venir, gracias por tu análisis y invitamos a todos nuestros lectores y a nuestros espectadores a seguir el desarrollo día a día de esta crisis en las páginas de La Izquierda Diario.